Primero retire las cubiertas del equipo. Del lado derecho se ubican algunos cables flexibles planos, asociados al mecanismo de CD, los cuales debe zafar cuidadosamente. Para tener acceso al mecanismo de CD, hay que retirar estos tornillos tipo Phillips que lo sujetan del resto del equipo. Enseguida, se extrae el mecanismo. El compartimiento de CD de este mini componente tiene la ventaja de poder ser verificado estando fuera del resto del equipo, debido a que puede ser interconectado con el resto de las secciones. El desarmado del mecanismo de CD inicia retirando los dos tornillos tipo Phillips ubicados en estos orificios. Enseguida, se zafan las pestañas plásticas que sujetan la cubierta superior y hay que deslizarla ligeramente hacia la parte frontal. Se tiene que quitar el mecanismo plástico de la placa metálica sujetadora. Con el auxilio de un desarmador plano, zafe las pestañas plásticas y retire la cubierta izquierda cubre engranes. En la esquina frontal izquierda se ubica este engrane vertical que debe ser retirado, para lo cual hay que auxiliarse de un desarmador plano. Después, inspeccione que no se encuentre roto. En esta zona descubierta de las charolas se ubica la palanca tope sujeta charolas, la cual debe ser extraída con unas pinzas delgadas, pero es importante zafar el seguro plástico. Sujetando el conjunto de charolas, hay que deslizarlas hacia el frente en posición de abiertas. Se tiene que abrir las pestañas tope y extraer el conjunto de charolas hacia arriba. Retire el poste guía metálico del juego de engranes izquierdos. Quite con cuidado el engrane funda del poste guía y revise que no esté dañado. Coloque la palanca de cambios en la posición de expulsión, para lo cual hay que provocar su movimiento haciendo uso del engrane de impulsión manual. Este engrane se incluye en la cubierta superior del mecanismo. Hay que fijarlo en un desarmador y después insértelo por la parte inferior, en este orificio, y gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para extraer el ensamble del recuperador óptico por la parte inferior, en esta zona introduzca un desarmador plano y presione el tope de plástico. Al mismo tiempo, por la parte superior recorra este bloque hasta lograr la abertura del candado sujetador. Una vez abierto el candado, sujete el ensamble y extráigalo hacia arriba. El acceso a los engranes, motores y bandas de impulsión se tiene después de retirar esta tapa plástica, al quitar estos 3 tornillos y zafar estos 4 seguros plásticos. Efectivamente, al retirar la tapa plástica se observan todos los elementos de impulsión. El desmontaje de los engranes debe seguir un orden específico. Este es el primero que debe zafarse. Después, se puede retirar una de las bandas de impulsión. Para verificar
o reemplazar los engranes de deslizamiento, gire manualmente esta polea en sentido horario hasta liberar el engrane de subida y bajada. Deslice el engrane de cremallera hacia atrás y hacia adelante. Asegúrese de que no esté trabado y compruebe el estado de cada uno de los engranes y bandas, además de verificar la lubricación. Después de realizar cualquier reparación, correctiva o preventiva, se ensambla el mecanismo de la siguiente manera. Mueve el engrane de cremallera hacia atrás. Por el lado izquierdo, gire manualmente el engrane de sincronía en sentido horario, hasta colocar el triángulo de referencia en posición intermedia. Compruebe que no haya daño en los dientes del engrane de cremallera de la tapa lateral izquierda. Haga coincidir el primer diente con el triángulo de referencia y presione la tapa para asegurar su posición. Enseguida, deslice la tapa lateral hacia atrás y hacia adelante. Compruebe que transmita los movimientos hacia el engrane de cremallera interna, dejándola atrás, en la posición del fondo. Por la parte interna, debe asegurarse de que el triángulo de referencia haya quedado en la posición intermedia. También compruebe que al deslizar el impulsor de cremallera, se consigue el movimiento del engrane tipo trébol y que coincida la abertura del impulsor con el diente ancho del engrane de acoplamiento. En caso contrario, hay que levantar ligeramente el impulsor y girar los engranes hasta que se logre la sincronización. Antes de continuar, hay que asegurarse de la posición correcta de los puntos referencia del engrane tipo trébol. Mueve el engrane de cremallera hasta el tope frontal. El ensamble de engranes concluye con la instalación del engrane de subida y bajada. La ranura entre la placa impulsora y la muesca de referencia deben coincidir con la marca de la base del motor. Hay que deslizar la tapa lateral hasta que su punta inferior quede al ras del plástico base. Parte de la sincronización se logra girando la polea del engrane principal hasta que sus orificios de referencia queden en línea con el poste guía. Por último, hay que colocar la banda impulsora y el engrane que se desmontó al principio, haciendo coincidir en línea su orificio de referencia con el poste de este pequeño engrane y con las indicaciones del engrane principal. Concluida la sincronización de engranes, se coloca la tapa cubre engranes y sus 3 tornillos de fijación. Antes de colocar el ensamble del recuperador óptico, hay que verificar que suba y baje el pickup. También hay que comprobar el movimiento libre del pivote seguro y posicionar el engrane impulsor de tal manera que la marca quede del lado izquierdo. El ensamble óptico hay que colocarlo asentándolo perfectamente en cada uno de los orificios de los candados. Además, que engarcen las palancas de movimiento con sus postes correspondientes. Antes de continuar,
hay que asegurarse de que no ha habido corrimiento de los puntos de sincronización. Si no hay corrimiento, entonces se activa el seguro de fijación de los candados del ensamble óptico. Antes de colocar la funda plástica del poste guía, hay que comprobar la tensión de cada anillo. Si al girar alguno de ellos no regresara a su posición original, se tendrá que reemplazar el poste completo. La funda plástica del poste guía se debe colocar cuidando que acople su engrane, con el engrane impulsor de la base, y después colocar su poste guía. La cartuchera de 5 discos debe ser verificada en sus 2 bloques de corrimiento antes de ser instalada. Para ello, se corren hacia el fondo los 2 bloques plásticos. Hay que insertarlos en sus 2 guías, presionando ligeramente hacia abajo hasta que se llegue al tope inferior. Y después, empujar las charolas para que queden en posición de cerrado. Una vez que ha cerrado el compartimiento de charolas, se procede a colocar la palanca tope, insertándola en este poste y asegurándola con la pestaña. Se inserta de esta manera. Por otra parte, en esta abertura se inserta el poste plástico de cierre. Por último, se coloca la placa de fijación, cuidando que las pestañas queden perfectamente insertadas. Al terminar de instalar el mecanismo, solo resta instalarlo en el equipo completo.